Como hemos visto en la anterior charla, pues bueno, ha habido muchas mejoras en el tratamiento de la enfermedad, de la parte hematológica de la enfermedad, ¿no? Con algunos nuevos fármacos, las mejoras en el trasplante y, bueno, más recientemente, pues con la implementación de terapia génica, ¿no? Que esperemos que esté ya comercial de aquí a poco. Y esto, pues, por suerte, ha llevado a una mayor supervivencia de los pacientes. Cuando yo empecé hace casi 30 años, pues la verdad es que había muy pocos adultos, la mayoría eran pediátricos y ahora mismo ya tenemos más adultos que niños, ¿no? Menores o sea, mayores de 18 años en el registro español, y así pasa con otros registros a nivel internacional, ¿no? Por tanto, la anemia de Fanconi ya no es solo una enfermedad pediátrica, sino por suerte es una enfermedad también de adultos, y con ello pues ha ido saliendo el segundo gran problema, ¿no? Aparte del problema hematológico, que es, como he comentado antes en la charla anterior, pues el tema de el alto riesgo de carcinoma, de cáncer, ¿no? En nuestros pacientes, sobre todo de cáncer en las mucosas de la boca y lo que llamamos cáncer oral o cáncer de cabeza y cuello. Bien, como ustedes saben, pues estos tumores, ¿no? Pues en población Fanconi aparecen en edades mucho más tempranas que en la población general, que normalmente están asociados, ¿no? En población general al fumar y beber durante muchos años, ¿no? O a algunos virus, pero en el caso de los pacientes Fanconi, incluso, ¿no? Sin fumar ni sin estar expuestos a estos virus, ¿no? Del papiloma, pues el riesgo, ¿no? de tumores es muy elevado, y la supervivencia de color naranja, ¿no? Como vemos, la supervivencia también es muy pobre comparada con la supervivencia en los tumores en la población general, que ya no es que sea excesivamente buena, ¿no? Comparada con otros tumores, pero en Fanconi es muy peor debido a que no hay tratamientos oncológicos específicos para la enfermedad. Algunos de los fármacos que se dan para tumores en la población general son muy tóxicos para los pacientes Fanconi, y esto incluye, por ejemplo, cisplatino, radiación, que, como sabemos, pues los pacientes Fanconi pues, bueno, son muy sensibles y no pueden ser tratados con las dosis habituales de estos fármacos. Por tanto, un poco la historia natural, si veis aquí este dibujito, ¿no? La historia natural de un tumor en un paciente Fanconi, ¿no? Pues es, primero, que aparece, ¿no? A edades muy tempranas, suelen ser muy agresivos. Como no hay un tratamiento quimioterápico, ¿no? O la radioterapia muchas veces no se puede dar, la única opción es la cirugía, pero en ausencia de tratamientos, estos tumores suelen volver, ¿no? A cabo de unos meses, a cabo de unos años, o de forma ya no operable, en muchos casos pues en metástasis, y esto hace que la supervivencia por eso es tan mala, ¿no? Por tanto, es evidente que tenemos una necesidad urgente, ¿no? Que es desarrollar tratamientos personalizados para tratar a estos tumores en pacientes Fanconi, que cada vez, ¿no? Al llegar a adultos, como decía antes, pues cada vez son más frecuentes, y esto está asociado pues a una baja supervivencia. Bien, nosotros hemos hecho dos estrategias que hemos trabajado en paralelo en esas dos estrategias. Una de ellas es hacer un cribado, ¿no? De todos los fármacos antitumorales que hay hoy en día aprobados, ¿no? En el mercado, a ver si hay alguno que sea realmente efectivo, ¿no? Para estos tumores, y que no sea tóxico para las células sanas de los pacientes, ¿no? Que esto es una de las primeras necesidades, obviamente, que tiene que cumplir un fármaco, ¿no? Y por otro lado, hemos hecho también, en colaboración con muchos centros a nivel internacional, con el liderazgo de la Universidad de Rockefeller, ¿no? De Agata Smorčovskaja, ¿no? Un estudio genético de tumores de pacientes Fanconi, con el objetivo de identificar nuevos blancos terapéuticos. Por lo tanto, fijaros que a partir de fármacos que ya están aprobados y que por tanto ya sabemos cuál es el blanco terapéutico, por un lado, y por otro lado estudiando los tumores, ¿no? A nivel genético, a nivel molecular, a ver si encontramos nuevas dianas que nos sirvan para el desarrollo de estos fármacos. Bien, haciendo estos dos proyectos, ¿no? Que son proyectos independientes que han ido en forma paralela, ¿no?
Lo que es el cribado de fármacos, esto se hace en robots, donde se cultivan las células de tumores de pacientes Fanconi, y en paralelo también cultivamos células sanas de pacientes Fanconi, con la idea de encontrar, ¿no? Estos son placas que tienen centenares de pocillos, donde en cada pocillo se pone un fármaco diferente y se pueden probar miles y miles de fármacos a ver si hay alguno que nos sirva para tratar a estos tumores sin matar las células sanas de los pacientes. Esto lo hicimos en colaboración con Thomas Halliday, porque él tiene una plataforma robótica en Estocolmo, en el Karolinska Institute de Estocolmo, y la puso a disposición de este proyecto. Bien, como veis aquí, no se ve la animación, pero bueno, básicamente probamos 3.000 fármacos, casi 4.000 fármacos, y como veis aquí, las células, cuando el fármaco no tiene efecto o cuando tratamos con placebo, las células crecen, ¿no? Las células tumorales crecen mucho, de aquí, pero al tratar con algunos fármacos, como veis aquí el número de puntitos, ¿no? El número de células, cada célula es un puntito, pues hay una disminución muy drástica en algunos casos con algunos fármacos. Y aquí tenéis varios fármacos que vimos, veis aquí la Afatinib, que es el que luego hablaré, que las células en rojo se mueren, veis aquí el número, la supervivencia es muy baja en estas tres células tumorales, ¿no? De 3 pacientes diferentes, ¿no? Y se mueren, o sea, no crecen las células tumorales, pero en verde las células sanas de los pacientes Fanconi no se ven afectadas como sí se ven afectadas las células tumorales de los pacientes Fanconi. Esto se puede ver de otra manera, ¿no? Las células tumorales, como veis, ¿no? Crecen y a una dosis muy baja de Afatinib, veis aquí una dosis muy baja, las células se van muriendo, ¿no? Lo que es el crecimiento va desapareciendo de las células. En cambio, las células sanas pueden crecer a dosis muy altas de este fármaco. Es decir, que el fármaco es efectivo para las células tumorales, pero no lesiona las células sanas de los pacientes. Todo esto lo hicimos in vitro, ¿no? En cultivos celulares, con células de los pacientes, no con pacientes ni con tumores, sino con las células derivadas de estos tumores. Y el siguiente paso fue intentar ver si in vivo, ¿no? Creciendo tumores de pacientes Fanconi en ratones. Estos son ratones que no pueden, que son inmunodeficientes, por tanto no rechazan los tumores humanos. Y como veis, podemos crecer tumores humanos en el lomo de estos pacientes, de estos ratones, y ver cómo crecen los tumores. Veis aquí en verde cómo va creciendo los tumores si no tratamos con nada o con el placebo. Y en cambio, al tratar con Afatinib, que es este fármaco que encontramos, pues vemos que efectivamente los tumores dejan de crecer. Y al final del tratamiento podemos operar los ratones, sacar los tumores, medir los tumores y como veis, el volumen del tumor sin tratamiento crece muy, muy rápido y en cambio el volumen de los tumores al tratar con Afatinib va disminuyendo de forma notable, ¿no? Comparado con el placebo. Por tanto, bueno, este fármaco, Afatinib, cuyo blanco terapéutico es un conocido blanco que se llama EGFR, que es un factor de crecimiento epitelial, pues este fármaco, Afatinib, dirigido contra EGFR, efectivamente es capaz no solo de frenar el crecimiento del volumen de los tumores, sino incluso de conseguir que disminuya el volumen de estos tumores. Claro, como los pacientes Fanconi son muy frágiles y su hematología es muy frágil, ya sabíamos que Afatinib, porque se está utilizando para otros tumores, pues no tiene efectos hemotóxicos en población general, pero quisimos ver si Afatinib, pues en ratones mutantes para gen Fanconi, para Fanconia, si Afatinib era capaz de provocar algún efecto hemotóxico, ¿no? en la sangre de ratones Fanconi, y vimos que ni a nivel de sangre periférica ni a nivel de médula ósea Afatinib tenía ningún efecto secundario importante a nivel hematológico en los ratones Fanconi. Bien, por otro lado, como decía, encontramos, ¿no? este fármaco, Afatinib, cuyo blanco es EGFR, y por otro lado estudiamos los tumores en colaboración con muchos colegas internacionales, ¿no? Y en total casi 50-60 tumores, estudiamos el genoma completo de estos tumores y también en algunos casos miramos la expresión de los genes, ¿no? Y lo que vimos es que habían un montón de genes
tumorales, ¿no? Implicados en cáncer, entre ellos EGFR, como veis aquí, que es el blanco de afatinib, que estaban muy amplificados en tumores Fanconi comparados con los mismos tumores, pero en personas no Fanconi. Y si miramos el nivel de expresión, uno de los genes que más se expresa en tumores Fanconi comparado con tumores esporádicos, también de cabeza y cuello, pero no de pacientes Fanconi, uno de los que más se sobreexpresa es precisamente también EGFR. Por tanto, fijaros que todos los estudios que hemos hecho, todos los caminos llevan a Roma, es decir, a nivel de cribado de fármacos y a nivel de estudio de la genética de los tumores, llegamos al mismo blanco terapéutico, que es EGFR, y tenemos un fármaco, que es afatinib, que va contra este blanco terapéutico, que hemos podido demostrar en tumores humanos crecidos en ratones que puede ser eficaz. Todo ello nos llevó a plantear lo que llamamos el reposicionamiento de afatinib. Ahora mismo está aprobado, se utiliza para pulmón, cáncer de pulmón en población general, y lo que queremos nosotros es reposicionar este fármaco para la nueva indicación de tumores orales en pacientes Fanconi. Este proceso de coger un fármaco que está aprobado para una indicación y demostrar que puede ser eficaz para otra indicación es lo que se llama en inglés repurposing o en español reposicionamiento. Es una estrategia muy buena para enfermedades raras. ¿Por qué? Porque como ya se utiliza en población general, ya sabemos los efectos secundarios de afatinib, sabemos cuál es la dosis máxima que podemos dar a los pacientes, sabemos si es hemotóxico o no es hemotóxico, sabemos cuál es la dosis, ¿no? Etcétera, etcétera. Y por tanto, es una forma muy rápida de agilizar el descubrimiento de fármacos para enfermedades raras. Por tanto, bueno, con toda esta información, fuimos a la Agencia a la Agencia Europea del Medicamento y presentamos todos los resultados que teníamos para que la Agencia Española nos diese lo que se llama la designación de medicamento huérfano, que es una especie de, bueno, de aval, ¿no? Aval de que realmente este fármaco podría ser útil para tratar estos tumores en pacientes Fanconi. Por tanto, con este aval científico tan importante que da la Agencia Europea del Medicamento, pues el siguiente paso fue pasar a hacer ya el ensayo clínico para poder pasar de lo que se llama designación de medicamento huérfano a aprobación de medicamento huérfano. Por tanto, fijaros que después de bastantes años de investigación básica, preclínica en ratones, conseguimos la Orphan Drug Designation y el siguiente paso es hacer ya el ensayo clínico, que le llamamos, el acrónimo del ensayo clínico se llama AFAN, y en español AFAN ya sabéis que significa tener un afán, ¿no? Para curar la enfermedad. Eso es lo que tenemos, un afán para curar la enfermedad, aunque en realidad AFAN viene de afatinib para Fanconi, ¿no? Que es el acrónimo. Y para ello pues tuvimos que juntar un grupo de oncólogos, farmacéuticos, otorrinos, ¿no? Que es el equipo clínico para hacer este ensayo, que tenéis aquí la foto, luego aquí están los nombres, ¿no? Los oncólogos Jorge Anguera y Óscar Gallego, ¿no? Les pedí de participar en este ensayo clínico como especialistas, ¿no? en oncología. Javier León es especialista en otorrinolaringología, que es el que opera los tumores de pacientes Fanconi y de no Fanconi, ¿no? Porque hay muy pocos Fanconi que llegan a esta fase, ¿no? Por ser tan rara la enfermedad. Los farmacólogos y luego también no solo hacer este ensayo clínico con pacientes en mi hospital, que es el Hospital de Sant Pau, aquí en Barcelona, sino también abrir un nuevo centro que estamos ahora a punto de acabar el papeleo en Alemania, en Hannover, y para ello mi contacto ha sido el doctor Christian Kratz y el oncólogo especialista en ensayos clínicos en otorrinolaringología, que es el doctor Philip Ibañi del mismo hospital. Y luego, para hacer todos los estudios genéticos, para entender por qué esperamos que hayan pacientes que respondan, pacientes que no respondan, y para intentar poder predecir, ¿no? A nivel previo al tratamiento, ¿no? Qué pacientes van a responder y qué pacientes no van a responder. Por eso también hemos incorporado al doctor Ramón García Escudero de Madrid,
que va a hacer los estudios genéticos con los tumores y con muestras de saliva y también de sangre periférica para intentar entender, en el caso de que pacientes respondan y pacientes no respondan, cuál es el motivo de esta respuesta y en caso de que haya resistencias, pues también intentar entender el mecanismo de resistencia. Bien, esto ya es un poco complicado, simplemente es un poco para que veáis los criterios de inclusión en este estudio. Simplemente, muy importante, solo pueden entrar pacientes con un tumor en la región, ¿no?, de cabeza y cuello, tumores que no son operables, ¿no?, porque si son operables la primera opción es operar, pero cuando ya no son operables, o bien porque por la localización o porque ya están avanzados o metastásicos, entonces en estos casos ya podemos incluir, ¿no?, estos pacientes siempre y cuando el tumor sea medible, ¿no?, con pruebas de imagen. Ha de ser medible el volumen para poder ver si el fármaco realmente disminuye el volumen o hace desaparecer los tumores. Bien, los pacientes pueden haber recibido otras terapias, ¿no?, como inmunoterapia o algunas terapias que se utilizan para la población general y que en muchos casos sabemos que no funcionan, no van a funcionar. Pero los pacientes que sean susceptibles a cirugía, ¿no?, como opción curativa, pues esos pacientes, como decía, no son elegibles. Luego, el afatinib, la dosis que se utiliza en población normal es de 40 miligramos y en población Fanconi haremos un escalado de dosis. Las 2 primeras semanas con 20 miligramos, si todo va bien, subiremos a 30 miligramos, si todo va bien, subiremos hasta 40 miligramos, pero si hay algún efecto secundario, pues obviamente el escalado se parará a la dosis de 20 o 30 si vemos que hay algún efecto secundario no deseable. Cada 12 semanas se harán pruebas de imagen, ¿no?, pues resonancia magnética o bueno, diferentes pruebas de imagen para poder ver, ¿no?, cómo evolucionan los tumores y bueno, una serie de visitas, ¿no?, que tendrán los pacientes para ver, ¿no?, la seguridad del fármaco y no solo la eficacia, sino también la seguridad. Por eso es un ensayo clínico en fase 1B2. Fase 1 significa que nos centramos en la seguridad del fármaco y fase B y fase 2 es cuando ya queremos ver si hay signos de eficacia del fármaco. Y luego los pacientes se irán siguiendo durante los siguientes meses y años hasta que, bueno, hasta que el paciente muera o hasta que se determine el fin del estudio. Esperemos que muchos pacientes pues sobrevivan muchos años, a pesar de que, como veis, los criterios de inclusión son tumores ya complicados porque son tumores no operables o metastásicos. Bueno, aquí tengo una serie de, por si luego queréis hacer preguntas, ¿no?, una serie de características más técnicas del ensayo clínico y los criterios de inclusión y exclusión. Como he dicho antes, ¿no?, la inclusión tiene que haber un diagnóstico confirmado de Fanconi, tienen que ser tumores no operables o metastásicos o en fases ya muy avanzadas, ¿no?, tienen que ser medibles, los pacientes tienen que ser adultos, mayores de 18 años, las características hematológicas de los pacientes para ser incluidos tienen que ser, como veis aquí, más de 1000 neutrófilos, 50.000 plaquetas y hemoglobina por encima de 8 gramos por decilitro. Y, como decía, pacientes que han sido ya tratados con otras alternativas, ¿no?, como inmunoterapias o otras alternativas terapéuticas que no hayan funcionado, pues también pueden ser incluidos en este estudio. Si miramos los criterios de exclusión, si han sido tratados con algún inhibidor de EGFR, que es nuestro blanco, ¿no?, tendremos que esperar hasta 4 semanas antes de empezar el estudio. Y, como decía, pues pacientes que tienen una alternativa de cirugía curativa, estos pacientes no podrán entrar porque la primera opción va a ser, obviamente, por cuestiones éticas, pues este intento curativo a través de la cirugía. Bien, por tanto, fijaros que es un estudio que ya llevamos muchísimos años trabajando, ¿no?, más de 8 años hasta este punto del clinical trial. Y finalmente este clinical trial se aprobó hace unos meses y en noviembre ya empezó el reclutamiento de pacientes y todo el proceso, ¿no?, del ensayo clínico hasta que se apruebe, ¿no?, este fármaco
para tratar efectivamente, si es que funciona el ensayo clínico, para tratar estos pacientes y llega al mercado, esperamos quizá 4 o 5 años más. Por tanto, fijaros que es un proceso muy largo. Ya se sabe que el desarrollo de fármacos es un proceso muy complejo y muy largo y muy caro, pero que gracias a esta filosofía del reposicionamiento hemos podido acortarlo probablemente 4 o 5 años y obviamente los costes también, aunque el ensayo clínico tiene un coste elevado, pues también hemos podido minimizarlo para poder realmente llegar a lo que queremos, ¿no? Que es tener un fármaco para tratar estos tumores. Agradecer a la Fundación, a la Fanconi Cancer Foundation y al Ministerio Español de Ciencia y Tecnología que son los que han financiado o los que están financiando este ensayo clínico. Y Boehringer es la empresa farmacéutica, multinacional farmacéutica de origen alemán, que es la propietaria del fármaco Afatinib, que ella o sea, el ensayo clínico está promovido por el hospital, pero la empresa farmacéutica nos regala el fármaco para que nosotros podamos hacer el ensayo clínico. Y finalmente agradecer a mis colaboradores y muy especial a Jordi Minguillón, que es la persona que nos ha ayudado muchísimo desde el principio a llevar estos estudios desde la preclínica hasta el ensayo clínico, que es en la fase donde estamos ya, por suerte, en estos momentos. Pues nada, muchas gracias y voy a cerrar.